Saludos, soy Luis Felipe Tenorio y este es su canal donde entre todos aprendemos de la ley pensando derecho. Hoy vamos a hablar sobre el tema de las garantías inmobiliarias. La primera pregunta que debemos hacernos es ¿cuándo se recibió el inmueble? ¿Fue entregado antes o después del 12 de abril de 2012? ¿Por qué esa fecha? Porque es cuando entró en vigencia la Ley 1480 de 2011 o Estatuto del Consumidor. Esa ley estableció que la garantía de los inmuebles sería de 10 años para elementos estructurales y de 1 año para elementos no estructurales o decorativos o accesorios. Antes de eso, lo que regía era el decreto 3466 de 1982. Se suele entender que si el inmueble fue entregado antes del 12 de abril del 2012, está cubierto por el decreto 3466-1982 y por tanto tiene 1 año de garantía fuera estructural o fuera accesorio y decorativo. Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio ha desarrollado de manera informal y un poquito errática algo que extraoficialmente hemos venido a denominar la doctrina Space. El decreto 3466 decía que cuando saliera una ley que modificara el periodo de garantía, se entendería que el decreto quedaba modificado automáticamente. Cuando ocurrió la crisis del edificio Space, la interpretación que se hizo es que la ley 1480 había modificado el periodo de garantía del decreto 3466. En otras palabras, a hoy, 2 de noviembre de 2020, cualquier inmueble, según esa doctrina, que hubiera sido entregado hasta el 3 de noviembre de 2009, porque son 10 años de garantía, es decir, hasta 2019 más 1 más para interponer la acción, sería susceptible de hacer el reclamo. Insisto en que esa ha sido una doctrina más bien errática. Hoy, a la fecha, inmuebles cubiertos por la ley 1480 son 10 años por elementos estructurales, 1 año por elementos accesorios o decorativos. Ahora, ¿desde cuándo se empiezan a contar? Separemos. Unidades privadas. Se da por entregado a partir del momento en el cual usted recibió el acta de entrega. Pero resulta que con mucha frecuencia los reclamos son, por ejemplo, sobre las cubiertas de los techos, las cubiertas de los parqueaderos o las piscinas. Suelen ser los elementos por los cuales se hacen mayores reclamos y en esos hay que hacer una separación. Los bienes comunes esenciales, según el artículo 25 de la ley 675, se dan por entregados con las primeras unidades que se hayan entregado. Es decir, cuando se entrega, no se vende, cuando se entrega la primera unidad privada, se consideran entregados los bienes esenciales. Ahí entonces tenemos que hacer una separación. Los bienes comunes esenciales de una torre o de una etapa y los bienes comunes esenciales que son generales de toda la comunidad. En una torre, por ejemplo, la cubierta del techo, se dará por entregada como bien común esencial a partir del momento en que se entregó la primera unidad de esa torre, no la de todo el conjunto, torre por torre cuando se haya entregado la primera de todas. Y los generales, como la losa del parqueadero, que les sirve a todos porque no hay un parqueadero por cada torre o por cada etapa del conjunto, o normalmente no la hay, se da por entregada con la primera unidad privada. A partir de ahí, 10 años más 1 para ejercer la acción de garantía. Cuando son bienes comunes de uso y goce, pero no esenciales, y el ejemplo típico son las piscinas, la fecha de entrega se considera la de la asamblea por la cual el propietario inicial, es decir, la constructora, lo entregó a los propietarios y residentes. Sin embargo, de todas maneras, es posible intentar el proceso por los bienes comunes
esenciales a partir de la fecha de entrega de la asamblea, porque también la doctrina ha venido a establecer que el primer comprador no está en facultad de comprometer a todos los demás, y que si bien no se puede hacer al último, debería esperarse por lo menos a que la mitad que constituye la asamblea estuviera preparada para recibir esos bienes esenciales. ¿Qué es un elemento estructural? El elemento estructural es el que es capaz de comprometer la integridad de la obra. No cualquier grieta es estructural. Así la grieta se dé en una columna o en una viga, si esa grieta no tiene la facultad de comprometer la estructura, la falla no es estructural. Por lo tanto, en un proceso de este tipo, los abogados siempre tendremos que contar con un perito técnico, experto en las normas de sismoresistencia, que son las que establecen cuáles son los elementos estructurales. Mil gracias por haber pasado a verme. Recuerden suscribirse dando clic en el botoncito rojo aquí abajo. Y de paso también en la campana que está al lado, donde les notificará que hemos producido un nuevo video para que entre todos sigamos pensando derecho.